Muy buenos días, compañero Duval, compañero Fernando y compañera Jimena. ¿De qué tipo de estado de excepción trata y de qué tipo de norma prefirió el jurídico? El caso que vamos a tratar es el 2 con el compañero Fernando. El presidente deberá acatar una norma de un estado de emergencia ya social, económico y ecológico, ya que la Constitución Política de Colombia, artículo 215, declara que cuando existe amenazas o cuando procede el estudio donde sobreviven a circunstancias de orden económico, social y ecologista, como por ejemplo la pandemia. ¿Cuál prefirió el Ejecutivo? ¿Qué norma? El Ejecutivo aún tiene como fuerza de ley dictar exclusivamente durante los estudios de excepción para conjurar una crisis y evitar las extensiones de sus efectos. Muchísimas gracias. Hola, buenas, cordial saludo, mi nombre es Jimena Ledesma. A continuación voy a dar la respuesta a la pregunta: ¿el Ejecutivo podría dictar esa norma en el marco de un estado de excepción? ¿Qué restricciones tendría con base en el caso que estamos estudiando? Frente a la pregunta, realmente la respuesta es no. Aunque el Ejecutivo podría actuar en un estado de emergencia según la Constitución Política de Colombia del 91, pues no podría dictar esta norma porque excedería sus facultades. Esto se debe a que la medida que altera el juez natural y el debido proceso, al darle funciones judiciales a la Procuraduría General de la Nación, que no hace parte de la rama judicial, lo que rompe la separación de poderes. En cuanto a las restricciones, el Ejecutivo debe cumplir varios límites. Las medidas deben ser necesarias, proporcionales, temporales, relacionadas directamente con la crisis y respetando así los derechos fundamentales, por lo que no puede cambiar la estructura del Estado ni las funciones de otras ramas. Finalmente, las decisiones deberían ser controladas por la Corte Constitucional de Colombia y podría declararlas inconstitucionales. En conclusión, básicamente lo que hizo el Ejecutivo fue exceder sus competencias. Muy bien, reciban un cordial saludo. Voy a hablar de los temas de estudio que tendrá el juicio de constitucionalidad. En este sentido vamos a hablar de la decisión que toma el presidente de suspender la valoración judicial de adopción. Es un decreto que vulnera un derecho intangible que es propio de la niñez. Existen derechos que no pueden ser ni siquiera en los estados de excepción no pueden ser suspendidos. Por lo tanto, será el artículo 93 de la Constitución Política, garantiza el debido proceso y las garantías judiciales mínimas para la protección de la niñez. Eso se llama juicio de intangibilidad. Por otro lado, tenemos el juicio de ausencia de arbitrariedad en el plano de que el Ejecutivo, o sea, el presidente, no tiene las ramas de poder, no tiene el poder o la potestad ni siquiera en un estado de emergencia para interrumpir el funcionamiento normal de los organismos de control, ni tampoco tiene las funciones jurisdiccionales para asignar a órganos de control y vigilancia como la Procuraduría, darles pues funciones jurisdiccionales. En este sentido se llama juicio de ausencia de arbitrariedad, porque tendría que evaluar la Corte Constitucional en este sentido de validar y respetar la constitucionalidad. Muchas gracias. Como conclusión, podemos indicar que la pretensión del Ejecutivo de trasladar competencias jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación bajo el amparo de un estado de emergencia constituye una transgresión directa al bloque de constitucionalidad y al principio de separación de poderes. Aunque los estados de excepción otorgan facultades extraordinarias, esas no son omnímodas y encuentran su límite infranqueable en la estructura orgánica del Estado y en los derechos humanos no suspendibles. La medida analizada es jurídicamente insostenible por las siguientes razones argumentadas: inexistencia de relación de necesidad, vulneración del interés superior, defecto orgánico y funcional. En definitiva, la Corte Constitucional, en ejercicio de su función
de guardar la integridad de la Carta Magna, declararía la inexaquibilidad de tal disposición, pues la estabilidad del orden institucional y la protección de los más vulnerables no pueden supeditarse a criterios de eficiencia administrativa o celeridad procesal en tiempos de crisis.